la revelación inesperada. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue la única advertencia de su llegada. Después de semanas lejos, en lo que se suponía que sería un viaje de negocios más, todo lo que quería era abrazar a su esposa y desconectarse del estrés. Pero tan pronto como cruzó la puerta, algo en el aire se sintió distinto. No era el aroma familiar de la casa, ni la cálida bienvenida de su esposa. Era una tensión invisible, una sombra que parecía haberse instalado en su hogar en su ausencia. «Amor», gritó desde el umbral, esperando oír sus pasos corriendo para recibirlo como siempre hacía. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata. En cambio, la escuchó venir desde la sala, caminando lentamente, como si estuviera cargando un peso que no podía ver. Ella apareció, con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo más, algo que él no reconoció en ese momento: culpa, miedo, quizá una mezcla de ambas. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero cargada de una gravedad que hizo que su estómago se encogiera. El hombre dejó caer su maletín al suelo sin pensarlo 2 veces. Su corazón aceleraba sin saber por qué. La sensación de que algo estaba mal se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantenerse calmado, pero la incertidumbre era palpable. Su esposa lo miró, y sus manos temblaban levemente mientras las entrelazaba sobre su regazo. Tragó saliva antes de responder, y cuando lo hizo, las palabras cayeron como un martillazo sobre él. «Estoy embarazada». El mundo pareció detenerse. Su mente quedó en blanco por un segundo eterno, y luego las preguntas comenzaron a inundarlo. La línea entre lo real y lo absurdo se desdibujó. Un cúmulo de emociones lo golpeó: confusión, sorpresa, incredulidad. ¿Embarazada? Pero eso era imposible. Había estado fuera por casi un mes, y antes de eso. ¿Cómo? Fue lo único que logró decir, su voz apenas un murmullo incrédulo. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos, mientras el silencio entre ellos se volvía insoportable. El aire se sentía denso, cargado de preguntas sin respuesta. La duda, que hasta entonces había sido una sombra lejana, comenzó a crecer dentro de él como una tormenta imparable. Algo no encajaba, y ambos lo sabían. Finalmente, ella levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Su voz tembló cuando continuó, como si decir esas palabras fuera un dolor físico. «No es tuyo». El golpe fue directo al pecho, dejándolo sin aire. Era como si el suelo bajo sus pies se desmoronara, como si todo lo que creía conocer sobre su vida se desintegrara en ese instante. El amor, la confianza, los recuerdos, todo se volvía borroso. La habitación, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía claustrofóbica, asfixiante. El hombre dio un paso hacia atrás, su mente girando en espiral. Todo era un caos. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero se encontró paralizado por la magnitud de la traición. ¿Cómo había sucedido? ¿Quién era el responsable de esto? ¿Quién?, preguntó, su voz más dura de lo que esperaba, intentando mantener el control mientras su corazón se destrozaba por dentro. Ella respiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar el secreto más oscuro de su vida. «Es complicado», susurró. En ese momento, el protagonista supo que su vida había cambiado para siempre. No importaba lo que viniera después, esa revelación había destrozado la normalidad que conocía. Pero una pregunta persistía en su mente, ardiendo como una llama imposible de apagar: ¿qué clase de complicado podía justificar esto? La incertidumbre solo estaba comenzando, y él sabía que lo que venía a continuación no sería nada fácil de digerir. Sospechas silenciosas. El aire en la casa nunca se había sentido tan pesado, y las paredes parecían cerrarse sobre él, como si quisieran atrapar el secreto que su esposa acababa de confesar. El protagonista caminaba en círculos por la sala, mirando a su alrededor en busca de algo, cualquier cosa que le diera sentido a lo que acababa de escuchar. Pero no había respuestas, solo un abismo creciente de preguntas y la sensación de que la realidad, la que creía conocer, se desmoronaba lentamente. Los días que siguieron a la revelación se convirtieron en un juego de sombras. Ella intentaba continuar con la rutina, como si nada hubiera cambiado, pero él podía ver a través de su fachada.
Cada gesto, cada mirada, cada palabra parecía cargada de un significado oculto. El silencio entre ellos ya no era cómodo, ahora era denso, lleno de cosas no dichas. Las noches eran las peores. En lugar de la intimidad habitual, había una distancia fría entre ambos. Se acostaban juntos, pero el espacio entre ellos en la cama era más que físico. Él la observaba en la oscuridad, notando cómo su respiración era más pesada de lo normal, cómo se giraba inquieta, como si no pudiera encontrar paz. Y él tampoco podía. Las preguntas lo mantenían despierto. ¿Quién es el padre? ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuánto tiempo llevaban engañándolo? Un día, mientras ella preparaba el desayuno, él la observaba desde la puerta de la cocina, sus ojos clavados en cada uno de sus movimientos. Algo en su comportamiento no encajaba. Era como si hubiera una distancia emocional que antes no existía. Ella reía menos, hablaba menos, y cuando lo hacía, era con una cautela que antes no estaba ahí. Era como si cada palabra que dijera fuera medida, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. El hombre decidió que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Así que, sin que ella lo supiera, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó sus redes sociales, algo que nunca antes había hecho. Escudriñó cada mensaje, cada foto, buscando pistas que le dieran algún indicio de quién podría ser el hombre que lo había traicionado. Pero no encontró nada evidente. Era como si su vida digital fuera impecable, sin una sola huella de la infidelidad. Eso solo lo frustraba más. ¿Cómo podía ser tan cuidadosa? ¿Cómo había escondido todo tan bien? Un día, mientras limpiaba la sala, algo llamó su atención. Era un pequeño recibo doblado entre los cojines del sofá. El protagonista lo desdobló, y su corazón dio un vuelco cuando leyó el nombre de un hotel. Fechado justo en las semanas en que él había estado de viaje. ¿Qué es esto?, preguntó con el papel en la mano, enfrentándola de inmediato. Su esposa lo miró, congelada. Sus ojos se agrandaron por un segundo, pero rápidamente desvió la mirada, intentando encontrar una excusa. Él sabía que estaba escondiendo algo, y esta vez no estaba dispuesto a dejar que lo evadiera. ¿De qué hotel es esto?, insistió, su voz dura, sin dejar espacio para la evasión. Ella cerró los ojos por un momento, respirando profundamente antes de responder. Es de una cena con unas amigas, mintió, pero lo hizo mal. Demasiado rápido, demasiado nerviosa. El protagonista sintió como su sangre se enfriaba. La confianza, lo único que había mantenido su relación intacta hasta ese momento, se estaba desmoronando ante sus ojos. Él sabía que había algo más detrás de esa mentira, algo mucho más oscuro. Con el recibo aún en la mano, decidió que ya no podía quedarse esperando respuestas que no llegarían. Esa noche, mientras ella dormía, tomó su teléfono y revisó cada mensaje, cada llamada. Y entonces, lo encontró. Un número que se repetía más de lo normal, y mensajes vagos que parecían inocentes, pero que escondían algo más. Al día siguiente, decidió seguirla. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero la duda lo estaba consumiendo. Vio cómo ella salía de casa, diciendo que iba al supermercado. Pero en lugar de dirigirse allí, tomó un desvío inesperado, hacia un vecindario que él no reconocía. La siguió de lejos, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, ella se detuvo frente a una casa pequeña y discreta. Tocó la puerta, y un hombre la abrió. El protagonista lo observó desde la distancia, tratando de descifrar quién era ese hombre. No se abrazaron, no hubo muestras de afecto visibles, pero había algo en la forma en que se miraban, algo que lo hizo sentir que había llegado al centro de su tormento. La verdad estaba cerca, tan cerca que casi podía tocarla. Pero lo que aún no sabía era que la revelación que estaba a punto de descubrir sería más extraña y devastadora de lo que jamás había imaginado. Encuentros y desconocidos. El protagonista sentía como cada día que pasaba, el peso de la incertidumbre lo consumía más y más. El rostro del hombre que había visto la tarde anterior al seguir a su esposa estaba grabado en su mente, pero lo más perturbador era lo que no sabía: quién era ese hombre y cuál era su conexión con el embarazo de su esposa. Se repetía una y otra vez que tenía que enfrentarse a la verdad,
pero el miedo a lo desconocido, a lo que podía descubrir, lo mantenía atrapado en una especie de limbo emocional. Desde aquella tarde, decidió ser más cauteloso. No quería precipitarse ni sacar conclusiones antes de tiempo. Por eso, en lugar de confrontar directamente a su esposa, comenzó a observarla más de cerca, esperando descubrir algo que le diera claridad. Pero lo que encontró fue un enigma mayor. A pesar de la revelación del embarazo, ella continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado, manteniendo una rutina diaria que incluía visitas a lugares comunes, llamadas telefónicas y salidas aparentemente inofensivas. Todo parecía normal, hasta que él descubrió lo contrario. Una mañana, mientras ella preparaba el desayuno, él fingió salir de la casa para el trabajo, pero en lugar de alejarse, se quedó a la vuelta de la esquina, esperando. Al poco rato, la vio salir apresurada, con el rostro tenso y una mirada que no reconocía. La siguió en silencio, tomando una distancia segura para no ser descubierto. Ella se dirigió a una parte de la ciudad que rara vez visitaban juntos, un barrio tranquilo y algo apartado. No pasó mucho tiempo antes de que se detuviera en un pequeño café. Él observó desde la acera de enfrente mientras ella entraba y tomaba asiento en una mesa junto a la ventana. Apenas habían pasado unos minutos cuando alguien más llegó. El mismo hombre que había visto días antes. El protagonista sintió como su estómago se revolvía y el pulso comenzaba a acelerar. Aquel hombre no era alguien desconocido para su esposa. El modo en que se miraban, la forma en que ella sonreía ligeramente mientras hablaban, todo indicaba una cercanía que él no comprendía del todo, pero que lo llenaba de una mezcla de celos y rabia contenida. Decidió mantenerse escondido, resistiendo el impulso de entrar y enfrentarlos. Necesitaba saber más antes de actuar. Los minutos parecían alargarse mientras observaba. No había caricias, ni abrazos, ni besos, pero la tensión en el aire era evidente. Ambos hablaban en voz baja, inclinados hacia adelante como si compartieran secretos que nadie más debía escuchar. En un momento, el hombre le entregó algo a su esposa, un pequeño sobre que ella guardó rápidamente en su bolso. ¿Qué contenía ese sobre? Esa pregunta fue suficiente para que decidiera quedarse un poco más, tratando de atar los cabos que aún parecían sueltos. Después de casi una hora, se levantaron de la mesa y se despidieron con un apretón de manos. No hubo contacto físico que pudiera interpretarse como una relación amorosa, pero la forma en que se miraron al final de la conversación lo dejó inquieto. Mientras el hombre se alejaba, el protagonista observó a su esposa quedarse unos minutos más, inmóvil, como si reflexionara sobre lo que acababa de ocurrir. Luego, con una expresión indescifrable en el rostro, salió del café y se dirigió de vuelta a casa. Él la siguió, manteniéndose a una distancia segura, con la mente en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tener tanta importancia en la vida de su esposa? ¿Y cómo estaba relacionado con el embarazo? Las respuestas seguían fuera de su alcance, pero sabía que no podía quedarse esperando mucho más. La confrontación estaba cada vez más cerca. Al llegar a casa, la situación no cambió. Ella actuaba como si nada hubiera sucedido, sonriendo con naturalidad, preguntándole sobre su día. Era como si llevara una máscara perfecta, y eso lo enfurecía más. ¿Cómo podía ser tan fría, tan distante, cuando claramente había algo que escondía? No podía soportarlo más. Esa misma noche, mientras ambos cenaban en silencio, decidió lanzar una pregunta que había estado rondando su mente. «Hoy pasaste por un café, ¿no?», dijo casualmente, como si fuera un comentario inocente, pero sus ojos estaban fijos en ella, esperando cualquier señal de sorpresa o nerviosismo. Ella levantó la mirada, claramente desconcertada por la pregunta. No parecía asustada, pero hubo un ligero titubeo antes de responder. «Sí. Me encontré con un amigo», respondió, apartando la vista rápidamente, como si no quisiera ahondar en el tema. La palabra amigo resonó en su cabeza. ¿Amigo? La respuesta solo aumentó su frustración. No podía ser simplemente un amigo. Había algo más, algo que ella no le estaba contando. Pero decidió no presionar más, al menos no esa noche. En cambio, se prometió a sí mismo que iba a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión creciente y sospechas silenciosas.
La idea de que su esposa le estaba ocultando algo lo corroía por dentro, y cada detalle de su comportamiento, cada gesto o palabra, lo analizaba con más escrutinio del que jamás había puesto en su relación. Pero la oportunidad que tanto esperaba para desentrañar el misterio llegó una tarde, cuando ella recibió una llamada inesperada. El tono de su voz cambió inmediatamente al contestar el teléfono. Se notaba más tensa, como si la conversación que mantenía fuera crucial. Él intentó escuchar desde la habitación contigua, pero no pudo captar mucho. Lo único que alcanzó a oír fue que ella acordaba encontrarse con alguien en un parque cercano. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, esperó a que ella saliera y la siguió una vez más. Al llegar al parque, vio a su esposa sentada en un banco, mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. Minutos después, el mismo hombre de antes apareció, caminando con pasos firmes hacia ella. Esta vez, no se limitó a observar desde lejos. Se acercó lo suficiente para poder escuchar fragmentos de su conversación, escondido tras unos arbustos cercanos. «No podemos seguir así, todo esto está empezando a desmoronarse», dijo el hombre, en un tono bajo pero preocupado. «Lo sé, pero no puedo enfrentarlo aún». «No estoy lista», respondió su esposa, con una voz quebrada por la angustia. El protagonista sintió un nudo en la garganta. Había algo mucho más profundo en esa relación, algo que iba más allá de una simple amistad o de una indiscreción pasajera. Era una conexión que lo excluía completamente, una traición que iba más allá de lo físico. En ese momento, lo supo. Tenía que enfrentarlos, y la verdad, por más devastadora que fuera, saldría a la luz más pronto que tarde. Verdades ocultas. Los días posteriores al encuentro en el parque fueron un tormento silencioso para el protagonista. La conversación que había escuchado resonaba en su mente como un eco imposible de silenciar. «No puedo enfrentarlo aún». «No estoy lista», ¿qué significaban esas palabras realmente? ¿Qué era lo que su esposa no estaba lista para admitir, y por qué parecía tan atrapada en una red de mentiras? El hombre con quien había hablado era claramente alguien importante en su vida, pero había una verdad más grande, una verdad que seguía oculta, y que él estaba decidido a descubrir. Una noche, mientras su esposa dormía profundamente, decidió revisar su teléfono. Sabía que invadir su privacidad era cruzar una línea, pero en ese momento, la necesidad de respuestas lo superaba. Con el pulso acelerado y el estómago encogido, desbloqueó el dispositivo y comenzó a explorar. A primera vista, todo parecía normal, mensajes comunes, conversaciones rutinarias con amigos y familiares. Pero al entrar en sus correos electrónicos, descubrió algo inesperado. Había una carpeta de mensajes archivados que rara vez usaba, y en ella, un intercambio reciente de correos electrónicos con el hombre que había visto. La primera línea del correo lo dejó helado. «Espero que todo salga bien con los análisis. Todavía no puedo creer lo que está pasando. No sé cómo vamos a manejarlo». Su mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Análisis? ¿De qué análisis estaban hablando? El siguiente correo fue aún más desconcertante. «No puedo ocultarlo más. Él tiene derecho a saberlo, pero no sé cómo decírselo. Esto lo va a destruir». El protagonista sintió que le faltaba el aire. ¿Derecho a saber qué? Cada palabra que leía lo acercaba más a una verdad que temía descubrir. De repente, el embarazo de su esposa ya no era el único misterio que lo atormentaba. ¿Qué más le estaba ocultando? Lo que había creído ser una traición física se estaba transformando en algo mucho más complicado, mucho más oscuro. Su primer instinto fue despertarla, gritarle, exigir respuestas en ese mismo momento. Pero algo lo detuvo. Necesitaba saberlo todo antes de enfrentarla. No podía permitirse estallar sin entender por completo la situación. Guardó su furia y se prometió a sí mismo que esperaría el momento adecuado. Al día siguiente, decidió seguir investigando, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la verdad. Contactó a un investigador privado. Necesitaba a alguien que lo ayudara a desentrañar los secretos que su esposa ocultaba, alguien que pudiera obtener respuestas sin que ella se diera cuenta. No pasaron más de 2 días antes de recibir la primera actualización del investigador. La relación entre su esposa y el misterioso hombre no era reciente. Tenían al menos 6 meses de contacto regular,
intercambiando mensajes y reuniéndose en distintos lugares. El protagonista comenzó a reconstruir la historia en su mente. Cada pieza del rompecabezas lo hacía sentir más traicionado. ¿Habían empezado una relación antes de su embarazo? ¿Había alguna conexión entre ellos que él no conocía? Las sospechas se multiplicaban, pero todavía no tenía pruebas claras de lo que realmente estaba ocurriendo. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibió un mensaje del investigador privado. Había descubierto algo crucial. El hombre con el que su esposa se estaba reuniendo no era solo un amante. Tenía una vida propia, y sorprendentemente, también tenía una relación con otro hombre. El impacto de esta revelación fue devastador. ¿Qué papel jugaba entonces este hombre en la vida de su esposa? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su relación? Confundido, el protagonista decidió confrontar al hombre directamente. Se enteró de que tendría una reunión en una cafetería cercana, y esa tarde lo siguió. Cuando llegó, vio al hombre sentado solo, absorto en su teléfono. Con los nervios a flor de piel y la mente llena de preguntas, se acercó con paso firme, decidido a obtener respuestas. «Hola», dijo, sentándose frente a él sin esperar invitación. El hombre levantó la vista, sorprendido al ver al esposo de la mujer con la que había estado interactuando durante tanto tiempo. Sus ojos se estrecharon por un breve momento, como si evaluara la situación, pero no dijo nada. «Sé que tú y mi esposa han estado viéndose», continuó el protagonista. Su voz temblaba ligeramente por la rabia contenida. «Necesito saber qué está pasando. Ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad». El hombre suspiró, apartando la mirada un momento antes de volver a enfrentarlo. «No es lo que piensas. No somos amantes, nunca lo hemos sido. Lo que está pasando es complicado», respondió con cautela. «Entonces, ¿por qué están tan involucrados? ¿Qué tiene que ver el embarazo de mi esposa contigo?» El hombre permaneció en silencio durante unos segundos. Se notaba la incomodidad en su rostro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Porque yo soy el padre biológico del bebé». El protagonista sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué acababa de decir? La revelación fue tan abrupta, tan brutal, que por un instante pensó que no había escuchado bien. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Mi esposa y yo estamos juntos. ¿Cómo es posible que tú seas el padre? El hombre exhaló, visiblemente tenso, y comenzó a explicarse. Al parecer, antes de que el protagonista y su esposa decidieran tener hijos, ella había descubierto que su esposo no podía tener hijos biológicamente. Fue un golpe duro para ambos, pero ella no quiso destruir su relación ni hacerle sentir que era menos hombre por ello. Entonces, en un acto desesperado, y sin decirle nada a él, decidió recurrir a una opción que había mantenido en secreto, la inseminación con un donante. El hombre sentado frente a él era ese donante. «Pero, ¿por qué me lo ocultaron?», preguntó el protagonista, la rabia y la desesperación mezclándose en su voz. Ella tenía miedo. Miedo de cómo lo tomarías. Miedo de que la dejaras por haber tomado esa decisión sin consultarte, respondió el hombre. No es fácil de entender, lo sé, pero no hay ninguna relación romántica entre nosotros. Solo quise ayudar, y ahora parece que las cosas se han complicado mucho más de lo que ambos esperábamos. El protagonista estaba atónito, incapaz de procesar todo lo que acababa de escuchar. Sentía una mezcla de traición, confusión y tristeza. Su esposa había tomado una decisión monumental sin consultarlo, y ahora estaba atrapado en una situación que lo había dejado completamente desarmado. El hombre se levantó de la mesa, dejándolo solo con sus pensamientos. Lo último que dijo antes de marcharse fue: «Deberías hablar con ella. Aún hay verdades que no te ha contado». El protagonista sabía que esa noche tendría que enfrentar a su esposa, y esta vez, no se iría a dormir hasta conocer la historia completa, hasta desenterrar todas las verdades ocultas que habían estado enterradas bajo capas de miedo y silencio. La confrontación. Esa noche, el protagonista regresó a casa con el alma pesada. Había descubierto tanto, pero al mismo tiempo sentía que sabía tan poco. Cada palabra que había escuchado en la conversación con el hombre que afirmaba ser el padre biológico del hijo que esperaba su esposa seguía retumbando en su mente.
Yo soy el padre biológico. No podía comprender cómo había llegado hasta ese punto, cómo su esposa había tomado decisiones tan monumentales sin consultarle, y ahora estaba a punto de enfrentarse a ella. El ambiente en su hogar era inquietantemente silencioso cuando entró. Su esposa, ajena a lo que se avecinaba, estaba sentada en la sala, leyendo un libro, con la misma tranquilidad de siempre. Al verlo entrar, le dedicó una sonrisa que, bajo otras circunstancias, hubiera sido cálida y reconfortante. Pero esa noche, esa sonrisa solo intensificó el torbellino emocional que lo consumía. «Hola, ¿cómo te fue hoy?», preguntó ella, con la misma naturalidad que siempre, mientras dejaba el libro a un lado. Él la miró fijamente, tratando de contener la tormenta interna que lo sacudía. Cada fibra de su ser quería gritarle, exigirle respuestas, pero sabía que tenía que mantener la calma, al menos al principio. «Tenemos que hablar», dijo, su voz más fría de lo que había planeado. Su esposa lo miró con confusión, pero también con una leve inquietud. Sabía que algo estaba mal. Él nunca usaba ese tono con ella. «Claro», respondió, dejando el libro sobre la mesa y enderezándose en el sofá. «¿Qué pasa?». El protagonista permaneció en pie, sin acercarse demasiado. Sentía que, si lo hacía, podría perder el control. «Hoy hablé con él», soltó de golpe, observando cómo la confusión en su rostro rápidamente se transformaba en pánico. Ella no tuvo que preguntar quién era él. Lo sabía perfectamente. Su rostro perdió el color y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¿Qué te dijo?», preguntó en voz baja, como si temiera las respuestas tanto como él. «Me dijo que él es el padre biológico de nuestro bebé. Que tú decidiste tenerlo sin consultarme. Que hiciste todo esto a mis espaldas». Su voz se quebró al final, el dolor y la traición evidentes en cada palabra. Su esposa cerró los ojos, como si el peso de la situación la aplastara de golpe. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue sofocante, y finalmente, ella abrió los ojos y lo miró con una mezcla de miedo y desesperación. «Lo siento», susurró, su voz temblando. «No quería que te enteraras así. No quería que todo esto saliera de esta manera». «Entonces es verdad», dijo él, dando un paso adelante. «¿Me mentiste? ¿Decidiste algo tan grande, algo que cambiaría nuestras vidas, sin siquiera decirme una palabra?». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «Sí», respondió, con la voz apenas audible. Fue una decisión desesperada. No sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo decírtelo. El protagonista sintió que su mundo se desmoronaba. Durante años, había creído que tenían una relación basada en la confianza y la honestidad, pero ahora, en un solo momento, esa imagen se había hecho añicos. ¿Qué más le había ocultado? ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz llena de dolor. ¿Por qué no pudiste confiar en mí? Somos un equipo, ¿no? O al menos eso pensé. ¿No pudiste haberme hablado, haberme dicho lo que estabas pensando, lo que sentías? Ella levantó la vista, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No quería que te sintieras menos. No quería que pensaras que no era suficiente. Sabía lo mucho que querías tener hijos, y cuando descubrimos que no podríamos, no quería destruirte. ¿Y en lugar de hablar conmigo, tomaste la decisión por los dos?», la interrumpió, furioso. «¿Te pareció que mentir era la mejor opción?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No fue así. No era mi intención», respondió, su voz quebrándose. Estaba asustada. «Te amo, y no quería perderte. Pensé que, si lo hacía, podríamos tener una familia, podríamos ser felices, y tú nunca tendrías que saberlo. Pensé que te estaba protegiendo». El protagonista rió con amargura. «¿Protegiéndome?», repitió, incrédulo. «Lo que hiciste fue traicionarme de la peor manera. ¿Cómo creíste que esto nunca saldría a la luz? ¿Cómo pensaste que podrías mantener este secreto para siempre?». Ella no respondió, solo lloraba en silencio, sabiendo que no había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. La tensión en el ambiente era palpable,
y él sentía que no podía soportar más. Dio un paso hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura, tratando de calmarse, pero su mente seguía enredada en los hechos que había descubierto. ¿Y qué hay de él?, preguntó, todavía de espaldas. ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Va a estar en nuestras vidas ahora? ¿Voy a tener que ver a ese hombre todo el tiempo, sabiendo que es el padre biológico de nuestro hijo? Su esposa se secó las lágrimas rápidamente y se levantó del sofá, acercándose a él con cautela. Él no quiere involucrarse. Solo fue el donante. No tiene ningún interés en ser parte de nuestras vidas. Me lo dijo desde el principio. Fue solo un acuerdo entre los dos. Yo le pedí su ayuda porque no podía soportar la idea de hacerlo con un donante anónimo. Al menos quería saber quién era. El protagonista se dio la vuelta para mirarla, la rabia y la tristeza luchando por el control dentro de él. Y tú decidiste todo eso sin mí. Ni siquiera me diste la oportunidad de elegir. Nunca podré perdonarte por eso. Ella sollozó nuevamente, tratando de acercarse más, pero él levantó una mano para detenerla. No sé si podemos seguir después de esto, admitió él, finalmente verbalizando lo que había temido desde el momento en que descubrió la verdad. Todo lo que creía saber sobre nosotros se siente como una mentira. El silencio entre ellos volvió a caer, pero esta vez fue más pesado, más denso. Era el silencio de dos personas que ya no se reconocían. Finalmente, él salió de la sala, dejando a su esposa sola en medio de la confrontación más dolorosa de sus vidas. Sabía que tendría que tomar decisiones sobre su futuro, pero en ese momento, lo único que podía hacer era alejarse y tratar de encontrar algún sentido en el caos de verdades ocultas y traiciones devastadoras. El secreto del otro hombre. Tras la dolorosa confrontación con su esposa, el protagonista había pasado las siguientes noches en una mezcla de insomnio y dolor. Cada rincón de su casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora le parecía lleno de mentiras, traiciones y decisiones que nunca había podido tomar. Sabía que la situación con su esposa era devastadora, pero una pregunta no dejaba de atormentarlo. ¿Quién era realmente ese otro hombre? El día que lo conoció, aquel hombre había sido distante, pero con una confianza extraña en su mirada. Algo en él no cuadraba. Y ahora, cada vez que el protagonista lo recordaba, esa desconfianza crecía. ¿Cómo podía alguien, supuestamente sin interés, involucrarse en algo tan íntimo como donar su propio ADN para formar una familia? En su mente, las piezas seguían sin encajar. Tenía que saber más. Un día, decidió seguir sus sospechas. Si bien su esposa había dejado claro que no había nada más con aquel hombre, la sensación de que algo permanecía oculto era demasiado fuerte como para ignorarla. No podía quedarse quieto. Decidió investigar. Sabía dónde encontrar al hombre, lo había mencionado durante su conversación. Era un lugar que solía frecuentar, un café en el centro de la ciudad. El protagonista sabía que podía parecer desesperado, incluso irracional, pero ya no le importaba. Necesitaba respuestas. Llegó al café una tarde lluviosa, y, para su sorpresa, vio al hombre sentado solo, con un café en una mano y un libro en la otra. Parecía estar completamente tranquilo, como si no tuviera ningún peso en su conciencia. El protagonista decidió confrontarlo. Respiró profundamente, y cruzó la calle con pasos decididos. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba fija en una cosa: descubrir la verdad. Tenemos que hablar, dijo el protagonista, plantándose frente al hombre. El desconocido levantó la mirada, y una vez más, esa extraña calma se dibujó en su rostro. No parecía sorprendido de verlo. Lo suponía, respondió él, con voz tranquila. Sabía que volverías. Ambos hombres permanecieron en silencio por un momento. La tensión entre ellos era palpable, pero el protagonista se sentó, decidido a no dejarse intimidar. No entiendo algo, comenzó, clavando su mirada en los ojos del hombre. Mi esposa dice que esto fue solo un acuerdo. Que tú no querías involucrarte. Pero hay algo en todo esto que no me cuadra. ¿Por qué aceptaste ayudarla? ¿Qué ganaste tú de todo esto? El hombre suspiró y dejó el libro a un lado, cruzando los brazos. Es más complicado de lo que crees, admitió, y por primera vez,
Su mirada se volvió más seria. No fue solo un favor. La situación es diferente. El protagonista sintió que algo más profundo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría aún más su percepción de la situación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, esperando la revelación que intuía se avecinaba. El hombre lo miró fijamente, sin pestañear, y luego soltó la verdad con una frialdad calculada. Soy su pareja. Su otra pareja. El protagonista sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pareja. Las palabras resonaron en su cabeza, pero parecían imposibles de comprender. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía su esposa haber mantenido una relación paralela durante tanto tiempo sin que él sospechara nada? ¿De qué estás hablando?, dijo, apenas capaz de articular las palabras. ¿Qué quieres decir con su pareja? Nos hemos estado viendo durante los últimos 2 años, respondió el hombre, sin ningún atisbo de arrepentimiento o duda. Al principio fue algo casual, pero las cosas se intensificaron. Ella no quería dejarte, decía que te amaba, que eras importante para ella, pero también me amaba a mí. El protagonista sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. La revelación era devastadora. No era solo una traición en el sentido físico, sino también emocional. Su esposa había estado llevando una doble vida, amando a 2 personas al mismo tiempo. ¿Cómo? Intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo pudo ocultar algo así? El hombre dejó escapar un pequeño suspiro, como si, por primera vez, sintiera algo parecido a la culpa. Es más fácil de lo que piensas. Las relaciones son complicadas. No estoy aquí para justificar lo que hizo, pero lo cierto es que ella estaba dividida. No quería hacerte daño, pero también sentía que no podía alejarse de mí. Decidió tener al bebé conmigo porque, de alguna forma, pensaba que eso la ayudaría a equilibrar ambos mundos. Pero obviamente, las cosas no funcionaron como ella esperaba. El protagonista sentía que su mundo entero se derrumbaba. La mujer con la que había construido una vida, con la que había compartido sueños y esperanzas, no solo lo había traicionado físicamente, sino que había estado viviendo una vida paralela, amando a otro hombre, compartiendo sus más profundos sentimientos con él. Todo lo que habían vivido juntos parecía ahora una mentira. ¿Y tú qué?, preguntó finalmente, mirando al hombre con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué quieres de todo esto? ¿Vas a seguir siendo parte de su vida? ¿Del bebé? El hombre lo miró en silencio durante un momento antes de responder. No lo sé, dijo, finalmente. Amo a tu esposa, pero no estoy seguro de lo que ella quiere. Sé que está confundida. No fue justo para ninguno de nosotros. El protagonista se levantó bruscamente, incapaz de escuchar más. La ira, la traición y el dolor lo consumían. Había venido en busca de respuestas, pero lo que había encontrado era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que tenía que enfrentarse nuevamente a su esposa, pero ahora con una verdad mucho más oscura que antes. Antes de marcharse, lanzó una última mirada al hombre. No sé cómo piensas que esto va a terminar, pero te aseguro que ninguno de nosotros saldrá ileso de esto. Y con eso, salió del café, dejando atrás no solo al hombre, sino el mundo que una vez creyó conocer. Sabía que lo que venía sería una batalla emocional devastadora. Las verdades ocultas habían salido a la luz, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de un secreto que nunca debió haber existido. La revelación final. Los días posteriores al descubrimiento del otro hombre fueron un torbellino emocional. El protagonista, devastado por la traición, vagaba por su casa como un fantasma, observando cada rincón, cada objeto, como si todo tuviera una nueva y cruel dimensión. La vida que había construido junto a su esposa se sentía como una farsa, y el futuro, una incógnita imposible de descifrar. La confusión se mezclaba con la rabia y el dolor, mientras trataba de armar las piezas de una verdad que seguía incompleta. Sabía que aún faltaba algo. Había interrogado a su esposa, había confrontado al otro hombre, pero a pesar de todo, sentía que no había llegado al fondo de la cuestión. La confusión persistía. Su esposa había mantenido una relación paralela durante 2 años, pero,
¿Qué la había llevado a tomar esa decisión? ¿Por qué había optado por un hijo con el otro hombre? ¿Qué significaba realmente ese bebé para ella, para ellos? Una tarde, incapaz de seguir soportando el peso del silencio, decidió que era momento de hablar con su esposa de una vez por todas. La confrontación anterior había sido devastadora, pero ahora, armado con la información del otro hombre, estaba listo para enfrentarse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La encontró en el salón, sentada en el sofá, con el rostro marcado por la angustia. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Los secretos habían destruido la calma en su relación, y ambos lo sabían. Ella lo miró, nerviosa, como si ya supiera lo que venía. «Tenemos que hablar», dijo él con una voz firme, pero cargada de dolor. «Necesito que me digas toda la verdad, sin mentiras ni excusas. Ya sé lo de tu otra relación. Hablé con él. Pero hay algo más, ¿verdad?» Su esposa asintió lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a mirarlo directamente. «Sí», susurró, su voz quebrándose. «Hay algo más. Algo que no te he dicho». El protagonista se quedó en silencio, esperando, mientras su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a punto de descubrir la última pieza del rompecabezas, y aunque temía lo que iba a escuchar, necesitaba saberlo. «El bebé», comenzó ella, con la voz temblorosa. «El bebé no es de él». El tiempo pareció detenerse. ¿No era de él? La revelación lo golpeó como una ráfaga helada. Durante días había asumido que el otro hombre era el padre, que su esposa había decidido tener un hijo con él como un cruel recordatorio de su traición. Pero ahora todo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Si no es de él, entonces, ¿de quién es?». Ella finalmente lo miró a los ojos, y en ese momento, él pudo ver el abismo de emociones que había estado escondiendo. «El bebé es tuyo», dijo con un hilo de voz, como si esa verdad fuera lo más doloroso de admitir. «Siempre ha sido tuyo». La habitación pareció girar a su alrededor. Su hijo. Había pasado tanto tiempo creyendo que el bebé era fruto de la relación de su esposa con otro hombre, que nunca había considerado esta posibilidad. Pero la confusión rápidamente se convirtió en rabia. «¿Por qué me mentiste?». Su voz se alzó, incapaz de contener la ira. «¿Por qué me hiciste creer que el bebé era suyo? ¿Qué clase de juego enfermo es este?». Ella rompió en llanto, su cuerpo sacudido por los sollozos, mientras intentaba explicarse. «No es un juego. Nunca quise hacerte daño, nunca quise que esto pasara así. Pero cuando me di cuenta de que estaba embarazada, me asusté tanto. Mi relación con él estaba en un punto de confusión, y pensé que si te decía la verdad, si te decía que el bebé era tuyo, me odiarías por lo que había hecho. Pensé que perdería todo. Así que, inventé esta mentira. Pensé que de alguna manera sería más fácil, pero me equivoqué. Lo arruiné todo». El protagonista se quedó allí, mirando a la mujer que había amado, sintiendo que la vida que conocía se escapaba de sus manos como arena entre los dedos. Todo había sido una gran farsa. Una mentira construida sobre el miedo y la inseguridad. Y ahora, con la verdad finalmente expuesta, el dolor parecía insoportable. «Me hiciste creer que nuestro hijo era de otro hombre», dijo en voz baja, su tono cargado de una amargura profunda. «¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso me ha hecho?». Ella asintió, incapaz de detener el torrente de lágrimas. «Lo sé», susurró. «Y no espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Siempre fue tuyo». El protagonista se levantó, caminando hacia la ventana, intentando ordenar sus pensamientos. El bebé era suyo. Su hijo. Pero la mentira, el engaño, el dolor que había sentido durante tanto tiempo, seguían ahí, palpitando como una herida abierta. «¿Y qué pasa con él?», preguntó finalmente, aún de espaldas. «¿Qué papel tiene en todo esto? ¿Qué significa para ti?». Ella tardó en responder, su voz apenas audible cuando finalmente lo hizo. «Él, ya no importa. Cuando supe que el bebé era tuyo, supe que no podía seguir con él.
te amo a ti. Siempre te he amado a ti. Pero estaba rota, y cometí un error terrible. El silencio se instaló entre ellos, pesado y doloroso. El protagonista sabía que nada de lo que ella dijera podría deshacer el daño que había causado. La traición seguía allí, clavada en su corazón como un cuchillo. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, sin girarse para mirarla. No sé si alguna vez podré hacerlo. Ella no respondió. Sabía que, en ese momento, las palabras no eran suficientes. Ambos habían llegado al punto de no retorno, donde las decisiones que tomaran a partir de ahora definirían el futuro de su relación y de sus vidas. La verdad había salido a la luz, pero el dolor de la traición aún los envolvía. El protagonista, aún mirando por la ventana, sintió una leve brisa entrar por la casa. El final de todo esto estaba cerca, pero todavía quedaba algo por resolver. El amor, la confianza rota, el hijo que ahora sabía que era suyo, todo eso estaba a punto de decidirse, pero solo el tiempo revelaría si las heridas sanarían o si el destino de esa familia ya estaba escrito. El peso de la revelación final caía sobre ambos como una tormenta, arrastrándolos hacia una verdad inevitable. El camino que quedaba por delante sería el más difícil de todos. Redefiniendo la relación. El peso de la revelación había caído sobre ellos como una piedra que hunde todo a su alrededor. La verdad estaba fuera, pero las cicatrices que había dejado eran profundas, y el futuro se veía incierto. El protagonista no podía apartar de su mente todo lo que había ocurrido, cada mentira, cada traición, cada promesa rota, y ahora, con un hijo de por medio, el desafío era aún más complejo. Los días pasaban con una tensión palpable en el ambiente. Vivían bajo el mismo techo, pero eran como dos extraños atrapados en un silencio incómodo. Las conversaciones eran breves y formales, limitadas a lo necesario. Ninguno sabía realmente cómo dar el siguiente paso, y lo que había sido un matrimonio lleno de promesas se había transformado en un campo de batalla emocional donde el amor y la desconfianza peleaban a diario. El protagonista sabía que el bebé cambiaba todo. A pesar del dolor, a pesar de las mentiras, era su hijo, y tenía que pensar en su bienestar. Por eso, no podía simplemente alejarse y dejar todo atrás. Pero tampoco podía seguir adelante sin enfrentar las heridas abiertas que lo atormentaban cada noche. Una tarde, después de días de evasivas y distanciamiento, decidió que ya no podían seguir así. La única forma de avanzar, ya fuera juntos o separados, era enfrentarse a lo que había pasado. Su relación, tal como la conocían, estaba rota. Si iban a reconstruir algo, debía ser sobre nuevas bases. Se sentaron en el comedor, frente a frente, en el mismo lugar donde tantas veces habían compartido cenas y conversaciones casuales. Pero esta vez, la tensión en el aire era casi tangible. Ambos sabían que esta charla definiría el futuro de su relación. No podemos seguir así, dijo él, rompiendo el silencio con una voz firme pero cargada de cansancio. No podemos seguir pretendiendo que todo se va a arreglar solo porque el tiempo pasa. Ella lo miró, agotada por el peso de los días. Su rostro mostraba las marcas del arrepentimiento, pero también del miedo a lo que vendría. Sabía que no tenía derecho a exigir nada, pero quería aferrarse a la pequeña esperanza de que todavía hubiera algo por salvar. Lo sé, susurró ella. Yo tampoco quiero seguir así. Pero no sé cómo podemos superar esto. El protagonista respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Amaba a su esposa, a pesar de todo, pero también sabía que el amor no era suficiente para sanar las heridas que se habían abierto. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra relación ya no es la misma, dijo, con un tono más suave. Todo ha cambiado. Ya no somos las mismas personas que éramos antes de que todo esto sucediera. Si vamos a seguir juntos, tenemos que aceptar eso. No podemos seguir actuando como si nada hubiera pasado. Ella asintió lentamente, sus ojos llenos de culpa. Tienes razón, admitió. He cambiado, y sé que te he hecho mucho daño. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió él, con un suspiro. ¿Qué significa arreglar esto? Porque no es solo decir que lo haremos y ya. Se trata de redefinir quiénes somos ahora,
y qué queremos de nuestra relación. No podemos seguir adelante como si nada. Tenemos que ser honestos sobre lo que queremos. La palabra honestidad resonó entre ellos como una campanada. La honestidad había sido lo que faltó en toda esta tragedia. Y ahora, para reconstruir, ese sería el pilar fundamental, o todo se derrumbaría de nuevo. ¿Qué quieres tú?, preguntó ella, con una mezcla de temor y esperanza. Si pudieras decidir cómo será nuestra vida de aquí en adelante, ¿qué esperarías de mí? ¿De nosotros? Él se tomó un momento para responder. Había muchas cosas que quería, pero sabía que no todas eran realistas. No podía simplemente borrar el pasado. Tampoco podía exigir perfección, porque ambos habían cambiado. Lo que realmente necesitaba era claridad, y una nueva forma de construir confianza. Lo que quiero, comenzó con calma, es que seas completamente honesta conmigo, sin importar cuán dolorosa sea la verdad. Si vamos a intentar seguir juntos, quiero saber que no hay más secretos, que todo está sobre la mesa. No puedo seguir adelante si sigo dudando de ti cada vez que te veo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, dijo con un hilo de voz. No hay más secretos. Todo lo que ha pasado está fuera. Quiero ser transparente contigo. No puedo pedirte que confíes en mí de inmediato, pero puedo demostrarte que estoy comprometida a ser diferente. El protagonista observó su rostro, buscando alguna señal de falsedad, pero solo vio arrepentimiento y una voluntad genuina de reparar lo que había destrozado. Eso es un buen comienzo, dijo, sintiendo un leve alivio. Pero también necesitamos espacio. No podemos pretender que todo será igual de inmediato. Tenemos que tomarlo con calma, ir reconstruyendo poco a poco, y eso significa que cada uno tiene que trabajar en sí mismo. Su esposa lo miró, sorprendida por su madurez emocional. ¿Qué quieres decir con espacio?, preguntó, algo insegura. Quiero decir que necesitamos tiempo para sanar. Yo tengo que sanar, y tú también. No podemos simplemente volver a ser una pareja perfecta sin resolver nuestros propios problemas primero. Esto no se trata solo de ti y de lo que hiciste. También se trata de cómo llegamos aquí, de lo que nos faltaba como pareja antes de que todo esto sucediera. Ella asintió, comprendiendo lo que él quería decir. Entiendo. Tomémonos el tiempo que necesitemos. No quiero presionarte. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. El protagonista sintió que, por primera vez en semanas, había una ligera esperanza de que pudieran superar esto. No sería fácil, las heridas aún estaban frescas, y había días en que el dolor y la rabia lo abrumaban. Pero sabía que no estaba dispuesto a rendirse sin intentarlo. Empecemos de nuevo, dijo, mirándola directamente a los ojos. Pero esta vez, con honestidad, con paciencia y sin prisas. Si vamos a reconstruir, será desde cero. Ella sonrió débilmente, con las lágrimas aún rodando por sus mejillas. Desde cero, repitió, con una mezcla de alivio y dolor. Era el inicio de algo nuevo, algo frágil, pero con potencial. Ambos sabían que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. La confianza rota tardaría mucho en repararse, y el proceso de redefinir su relación sería agotador. Pero estaban dispuestos a intentarlo, conscientes de que lo que habían compartido aún tenía valor, y que el futuro de su hijo dependía de ello. Redefinir la relación significaba más que perdonar, significaba cambiar. Cambiar las expectativas, los hábitos, y, sobre todo, cambiar la forma en que se veían a sí mismos y al otro. Solo el tiempo diría si podían construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado, pero ambos sabían que el intento era lo único que podía salvarlos de una separación definitiva. Reflexión y perdón. Después de la profunda conversación en la que decidieron reconstruir su relación, los días que siguieron fueron una mezcla de incertidumbre y reflexión. Ambos sabían que el camino hacia el perdón no sería sencillo. El dolor de la traición aún persistía en el aire, y aunque habían decidido seguir adelante, las heridas aún estaban frescas. Ahora, más que nunca, era el momento de mirar hacia adentro, confrontar sus propios miedos, y encontrar una manera de dejar el pasado atrás. El protagonista se encontraba solo en su estudio, con la vista fija en el cuaderno que tenía frente a él.
Solía escribir en momentos de confusión, buscando claridad a través de las palabras. Pero esta vez, las emociones parecían demasiado grandes para contenerlas en una hoja de papel. El engaño de su esposa seguía pesando en su corazón, y aunque habían acordado intentar salvar su relación, algo dentro de él se resistía a soltar el rencor. ¿Cómo podía perdonarla verdaderamente cuando su confianza había sido destrozada? El perdón, pensó, era mucho más complejo de lo que había imaginado. No se trataba solo de decir te perdono y seguir adelante. Implicaba dejar ir el dolor, aceptar que la persona que amaba había cometido un error, y, aún así, decidir que su amor valía más que esa traición. ¿Pero realmente podía hacerlo? Al otro lado de la casa, su esposa también estaba sumida en sus propios pensamientos. Sentada frente a la ventana de su habitación, miraba las hojas caer de los árboles, una imagen que reflejaba la fragilidad de lo que habían construido juntos. El peso de su culpa era abrumador, y aunque él había sido más comprensivo de lo que merecía, sabía que la verdadera prueba estaba en el perdón que ambos debían darse. Se necesitaba valentía para perdonar, pero también para perdonarse a uno mismo. Su infidelidad había sido un error, una decisión que había tomado en un momento de confusión y vulnerabilidad. No sabía si algún día podría perdonarse por el daño que le había causado a su esposo. Pero sabía que el primer paso hacia la reconciliación no solo dependía de él, sino también de su capacidad para aceptar sus propios fallos. Esa tarde, el silencio entre ellos se rompió nuevamente, pero esta vez de manera más suave. Se sentaron en el salón, frente a la chimenea, cada uno con una taza de té en las manos. Las palabras aún no fluían con facilidad, pero había una especie de paz en el aire, una aceptación de que el camino hacia la sanación sería largo, pero que ambos estaban dispuestos a recorrerlo. He estado pensando en todo lo que pasó, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Y en lo que significa el perdón. Ella lo miró, esperando escuchar el reproche o la ira que temía. Pero lo que encontró fue una calma que no esperaba. Yo también lo he pensado, respondió, con la voz casi quebrada. Sé que lo que hice fue imperdonable, y no espero que todo se arregle de la noche a la mañana. Él asintió, tomando un sorbo de su té. Las palabras de ambos eran cautelosas, como si caminaran sobre hielo frágil. Perdonarte a ti, continuó él, es algo en lo que estoy trabajando. Pero creo que también necesito perdonarme a mí mismo. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Perdonarte? Pero tú no hiciste nada malo. No se trata de haber hecho algo malo. Se trata de aceptar que no todo estaba bajo mi control. Durante mucho tiempo pensé que, si algo salía mal en nuestra relación, sería porque yo fallé de alguna manera. Y ahora, me doy cuenta de que no es tan simple. A veces las personas toman decisiones que no tienen nada que ver con lo que hicimos o dejamos de hacer. Y para poder seguir adelante, necesito dejar de culparme por lo que pasó. Ella lo escuchó en silencio, asimilando sus palabras. El perdón, entendió entonces, era un proceso que ambos debían atravesar individualmente. No solo consistía en sanar la relación, sino en sanar a sí mismos. He pasado tanto tiempo arrepintiéndome, dijo ella después de un largo silencio. Pensando en cómo pude hacerte esto, en cómo pude hacerme esto a mí misma. Y aunque sé que fue mi error, creo que lo más difícil ha sido darme cuenta de por qué lo hice. No fue porque no te amara, porque siempre te he amado. Fue porque, en algún momento, dejé de amarme a mí misma. Esa confesión lo sorprendió. No era la respuesta que esperaba, pero algo en sus palabras resonaba con verdad. Él había estado tan concentrado en el dolor que sentía, que nunca se había detenido a pensar en el dolor que ella podría haber estado cargando antes de su infidelidad. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. ¿Qué te llevó a ese punto? Ella suspiró, mirando al fuego que crepitaba en la chimenea. Creo que me perdí en el camino, dijo finalmente. En algún momento, entre las rutinas diarias, el trabajo y la vida en general, olvidé quién era. Olvidé lo que me hacía sentir viva. Y cuando apareció alguien más, alguien que me recordaba esa parte de mí que había dejado de lado, cometí el peor error. Busqué fuera lo que debería haber encontrado dentro de mí misma. Él escuchó atentamente, y por primera vez, comenzó a entender lo que realmente había sucedido. No era una justificación,
pero sí le ofrecía una perspectiva que no había considerado. La traición, aunque dolorosa, no había sido solo sobre él. Había sido sobre ella, sobre su propia lucha interna. Y ahora, si iban a sanar, tendrían que hacerlo desde ese entendimiento mutuo. No puedo prometer que será fácil, dijo él finalmente. Pero creo que ambos tenemos mucho que aprender de esto. El perdón no será rápido ni sencillo, pero si vamos a intentarlo, tiene que ser de verdad. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No era el final feliz que había imaginado, pero era real. Y en ese momento, real era lo mejor que podían ser. Quiero aprender a perdonarme, dijo ella. Quiero aprender a amarme de nuevo, y quiero que también podamos redescubrir lo que significa amarnos el uno al otro. Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, ambos se sintieron más cerca de lo que habían estado en mucho tiempo. No era el final del dolor, pero sí era el comienzo de algo nuevo. El perdón no era un destino, sino un viaje, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. En ese momento, el perdón dejó de ser solo una idea abstracta. Se convirtió en una decisión consciente, en una promesa de sanar, no solo por el bien de su relación, sino por el bien de sí mismos. El perdón, entendieron entonces, era un acto de amor, tanto hacia el otro como hacia ellos mismos. Y, poco a poco, comenzarían a caminar ese camino, con la esperanza de que el tiempo les diera la paz que tanto anhelaban. Un nuevo comienzo. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la casa de una manera que hacía mucho no se sentía. Había un aire distinto en el hogar, como si el peso de los últimos meses se hubiera aligerado, aunque no desaparecido por completo. Las cicatrices seguían ahí, pero ahora estaban acompañadas por la determinación de seguir adelante. Este era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el perdón y el compromiso habían sentado las bases para lo que vendría. El protagonista se despertó antes que su esposa, algo que había comenzado a hacer como parte de su nueva rutina personal. El proceso de sanación no solo se trataba de curar su relación, sino también de trabajar en sí mismo. Había decidido enfocarse en su bienestar físico y emocional, entendiendo que, para ser un mejor esposo, primero debía ser una versión más completa de sí mismo. Salió a correr al parque cercano, donde los primeros rayos del sol bañaban los árboles y el aire fresco lo llenaba de energía. Mientras corría, pensaba en todo lo que habían atravesado juntos. La traición, la confrontación y el proceso doloroso del perdón. Pero ahora, estaba comenzando a sentir algo más allá del dolor. Sentía esperanza, la posibilidad real de que ambos podrían reconstruir algo más fuerte de lo que tenían antes. El tiempo había comenzado a curar las heridas, y aunque todavía tenían mucho trabajo por delante, había un sentido renovado de propósito en su vida y en su relación. Cuando regresó a casa, encontró a su esposa en la cocina, preparando café. Era una escena común, pero algo había cambiado. Ella también había comenzado su propio camino hacia el perdón y la redención. Había comenzado a asistir a terapia, donde exploraba las razones detrás de su infidelidad y aprendía a amarse a sí misma nuevamente. Había días difíciles, pero en esos días, se apoyaban mutuamente, sabiendo que el amor que compartían era más fuerte que los errores del pasado. «Buenos días», dijo él, acercándose para besarla en la mejilla. Aunque los gestos de cariño habían sido cautelosos en los meses anteriores, ahora comenzaban a fluir de nuevo con más naturalidad. «Buenos días», respondió ella con una sonrisa. «¿Cómo fue tu carrera?» «Rejuvenecedora», dijo mientras se servía una taza de café. «¿Tú cómo te sientes?» «Bien, creo. Mejor, en realidad. He estado pensando mucho en lo que hemos hablado, sobre el futuro. Y creo que estamos haciendo lo correcto». Esa conversación era una pequeña pero poderosa muestra del cambio que ambos habían experimentado. Ya no se trataba solo de reparar lo que se había roto, sino de construir algo completamente nuevo, basado en la verdad, la honestidad y el entendimiento mutuo. Cada día era un pequeño paso hacia adelante, un nuevo comienzo en cada sentido. Decidieron tomar las cosas con calma, sin presiones. No había una fecha límite para su sanación, y ambos sabían que tendrían que seguir trabajando en su relación todos los días. Pero esa mañana, decidieron hacer algo simbólico, un viaje juntos.
Una oportunidad para reconectarse y salir de la rutina que había jugado un papel importante en el deterioro de su relación. El destino elegido fue una pequeña cabaña en las montañas, lejos del ruido de la ciudad. Un lugar tranquilo y apartado, donde podían hablar, relajarse y disfrutar de la compañía del otro sin las distracciones del mundo exterior. Para ellos, ese viaje no era solo una escapada, sino un símbolo de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Cuando llegaron a la cabaña, el silencio del bosque los envolvió, y ambos respiraron profundamente, como si hubieran estado aguantando la respiración durante meses. La naturaleza tenía un poder sanador, y mientras caminaban por los senderos, el sonido de las hojas bajo sus pies y el canto de los pájaros les recordaban que la vida seguía, que había belleza incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, junto al fuego, se sentaron juntos y hablaron sobre sus sueños para el futuro. No era una conversación fácil, pero había sinceridad en cada palabra. Siempre imaginé que nuestra vida sería perfecta, dijo ella, rompiendo el silencio. Como en las películas. Pero ahora sé que la perfección no existe, y está bien. No quiero una relación perfecta. Quiero una relación real, con todas sus dificultades y desafíos. Él asintió, mirando las llamas danzar en la chimenea. Yo también lo he estado pensando. Lo que pasó nos cambió, y creo que esa es la clave. No somos las mismas personas que éramos antes, y eso no es algo malo. Hemos crecido, hemos aprendido, y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. El fuego reflejaba las brasas de lo que había sido su relación anterior, pero también simbolizaba la chispa que comenzaba a encender una nueva llama. Una llama más fuerte, más resistente, alimentada por la verdad. Al día siguiente, decidieron escribir una nueva lista de propósitos para su relación. No eran grandes metas ni promesas inalcanzables, sino pequeños compromisos diarios: ser honestos, comunicarse sin miedo, apoyarse en los momentos difíciles y, sobre todo, elegirse mutuamente cada día. De regreso en casa, notaron que algo había cambiado. El ambiente era más ligero, como si la oscuridad que había envuelto su hogar se hubiera disipado. Los pequeños gestos de cariño se hacían más frecuentes, y aunque no todo estaba completamente resuelto, sabían que estaban en el camino correcto. El protagonista se dio cuenta de que este nuevo comienzo no era una línea de llegada, sino un proceso continuo. Cada día sería un nuevo reto, pero también una nueva oportunidad para fortalecer su relación. Había aprendido que el amor no es estático, cambia, evoluciona y se transforma con el tiempo. Y en esa transformación, encontraron una fuerza que no sabían que tenían. Al final del día, lo más importante no era olvidar lo que había pasado, sino cómo lo usarían para crecer. Su relación ahora estaba fundada en la resiliencia, en la capacidad de sobreponerse a las dificultades y seguir adelante con más determinación que nunca. Mientras se abrazaban esa noche, entendieron que el pasado ya no tenía el poder de definirlos. Lo que los definía ahora era la manera en que habían enfrentado la adversidad y cómo, juntos, habían decidido construir algo nuevo. El futuro no estaba escrito, pero sabían que lo escribirían juntos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.